amigos, bienvenidos a otro nuevo ASMR capítulo 13, probablemente 14 también. La noche transcurrió en calma. Sin embargo, el sábado por la mañana Kennedy sintió cansancio y escalofríos al despertarse. El tiempo cambiaba, el cielo cubierto de densas nubes parecía prepararse para un nuevo diluvio. Un triste país zuncumero donde llueve continuamente excepto tal vez unos 15 días en el mes de enero. La violenta lluvia no tardó en envolver a los viajeros. Debajo de ellos los caminos cortados por nuyabs, especie de torrentes momentáneos, se volvían impracticables, además de estar cubiertos de matorrales espinosos y llanas gigantescas. Se percibían claramente esas emanaciones de hidrógeno sulfúrico de las que habla el capitán Barton. Según él, dijo el doctor, tiene razón, se diría que hay un cadáver oculto detrás de cada matorral. Es un maldito país, respondió Joe, y me parece que el señor Kennedy se encuentra mal por haber pasado en él la noche. En efecto, tengo una fiebre bastante alta, dijo el señor Kennedy. Nada tiene de particular, mi querido Nick. Nos hallamos en una de las regiones más insalubres de África, pero no permaneceremos en ella mucho tiempo en marcha. Gracias a una diestra maniobra de Joe, el ancla se desenganchó y por medio de la escala el hábil gimnasta volvió a subir a la barquilla. El doctor dilató considerablemente el gas y el Victoria remontó el vuelo impelido por un viento bastante fuerte. Aparecía alguna que otra choza en medio de aquella niebla pestilente. El país cambiaba de aspecto. En África ocurre con frecuencia que una región mefítica y de poca extensión confina comarcas absolutamente salubres. Kennedy sufría visiblemente y la calentura abatía su vigorosa naturaleza. Sería mala cosa caer enfermo, dijo, envolviéndose en su manta y echándose bajo la tienda. Un poco de paciencia, mi querido Dick, respondió el doctor Ferguson, y pronto recobrarás completamente la salud. Ojalá, Samuel. Si en tu botiquín de viaje tienes alguna droga para curarme, administrámela sin perder tiempo. La tragaré a ojos cerrados. Tengo un medicamento mejor que todas las drogas, amigo Dick, y naturalmente voy a darte un febrifugo que no costará nada. ¿Y cómo lo harás? Muy sencillo. Subiré encima de estas nubes que nos envuelven y me alejaré de esta atmósfera pestilente. 10 minutos te pido para dilatar el hidrógeno. No habían transcurrido los 10 minutos cuando los viajeros estaban ya fuera de la zona húmeda. Aguarda un poco, Dick, y notarás la influencia del sol puro y del aire puro y el sol. Vaya un remedio, dijo yo, es maravilloso. No es totalmente natural, eso no lo pongo en duda. Envió a Dick a tomar aires como se hace todos los días en Europa, y del mismo modo que en la Martinica le enviaría a los pitons para librarle de la fiebre amarilla. La verdad es que este globo es un paraíso, dijo Kennedy, ya más aliviado, y por lo menos conduce a él, respondió Joe con gravedad. Era un espectáculo curioso el que ofrecían las nubes aglomeradas en aquel momento debajo de la barquilla. Rodaban unas sobre otras y se confundían en un resplandor magnífico reflejando los rayos del sol. El Victoria llegó a una altura de 4000 pies. El termómetro indicaba algún descenso y la temperatura no se veía ya la tierra. A unas 50 millas al oeste, el monte Rubeo levantaba su cabeza centellante. Formaba el límite del país de Hugo a 360 grados 20 de longitud. El viento soplaba a una velocidad de 25 millas por hora, pero los viajeros no se percataban de su rapidez, ni siquiera tenían sensación de locomoción. 3 horas después, la predicción del doctor se realizaba. Kennedy no experimentaba ningún escalofrío y almorzó con apetito. Y que aún haya quien tome sulfato de quinina, dijo con satisfacción. Decididamente, exclamó Joe, aquí es donde me retiraré
600 pies del suelo. El terreno se volvía accidentado, incluso montuoso. Al este, el distrito de Soncomero se borraba con los últimos cocoteros de aquella latitud. Luego las cestas de una montaña se prestaron más acentuadas. Algunos picos se levantaban en distintos puntos del horizonte. Era preciso vigilar constantemente los conos agudos que parecían surgir inopinadamente. Nos hallamos entre los rompientes, dijo Kennedy. Puedes estar tranquilo, añadió Dick. No tropezamos. Hermosa manera de viajar, replicó Joe. En efecto, el doctor manejaba el globo con una destreza maravillosa. Si tuviésemos que andar por este terreno encharcado, dijo, nos arrastraríamos por un lodo insalubre. Desde nuestra salida de Zanzíbar hasta llegar donde estamos, la mitad de nuestra bestia de carga habría muerto de fatiga y nosotros pareceríamos espectros y llevaríamos la desesperación en el alma. Estaríamos en incesante lucha con nuestro guía y expuestos a su brutalidad desenfrenada. Durante el día nos agobiaría un calor húmedo, insoportable, sofocante. Durante la noche experimentaríamos un frío con frecuencia intolerable y acabarían con nuestra paciencia las picaduras de ciertas moscas cuyo aguijón atraviesa la tela más gruesa y es capaz de volver loco a cualquiera. Ya no digo nada de las bestias salvajes y de las tribus feroces. Dios nos libre de unas y otras, replicó simplemente yo. No exagero nada, prosiguió el doctor Ferguson, pues no se puede leer las narraciones de los viajeros que han tenido la audacia de penetrar en esas comarcas sin que se le llenen los ojos de lágrimas. Hacia las 11 pasaban la cuenca del Imenye. Las tribus esparcidas por aquellas colinas amenazaban en vano con sus armas al Victoria, que llegaba por fin a las últimas ondulaciones montuosas que preceden al Rubeho y forman la tercera y más elevada cordillera de las montañas de Usagara. Los viajeros distinguían perfectamente la conformación orográfica del país. Aquellas tres ramificaciones de las que el Tutumi formaba el primer eslabón están separados unas de otras por vastas llanuras longitudinales. Las elevadas lomas se componen de conos redondeados entre los cuales las gargantas están sembradas de pedruscos erráticos y guijarros. El declive más acusado de aquellas montañas se halla frente a la costa de Zanzíbar. Las pendientes occidentales no son más que llanuras inclinadas. Las depresiones del terreno están cubiertas de una tierra negra y fértil donde la vegetación es vigorosa. Varios riachuelos se infiltran hacia el este y afluyen al Kingani entre gigantescos ramos de sicomoros, tamarindos, guayabas y palmeras. Atención, dijo el doctor Ferguson, nos acercamos al Rubeho, cuyo nombre significa en lengua del país paso de los vientos. Haremos bien en doblar a cierta altura los ángulos picachos. Si mi mapa es exacto, subiremos hasta una altura de más de 5.000 pies. Alcanzaremos con frecuencia sus zonas superiores. Rara vez la altura de las montañas de África es menor, según parece, que Europa y Asia, que las de Europa y Asia, pero de todos modos el Victoria las salvará sin dificultad alguna. En poco tiempo el gas se dilató bajo la acción del calor y el globo tomó una marcha sensorial muy pronunciada. La dilatación del hidrógeno no ofrecía ningún peligro y la vasta capacidad del aerostato no estaba llena más que en sus 3/4 partes. El barómetro, mediante una depresión de unas 8 pulgadas, indicó una elevación de 6.000 pies. ¿Podríamos estar subiendo así mucho tiempo?, preguntó yo. La atmósfera terrestre, respondió el doctor, tiene una altura de 6.000 toesas. Con un globo muy grande iremos lejos. Esto es lo que hicieron los señores Brioschi y Gay-Lussac, pero empezó a manarles sangre de la boca y los oídos. Les faltaba aire respirable.
Hace unos años, dos audaces franceses, los señores Barral y Bixio, se lanzaron también a las altas regiones, pero su lobo se rasgó y cayeron, preguntó al momento Kennedy. Sin duda, pero ¿cómo deben caer los sabios sin hacerse ningún daño? Pues bien, señores, digo yo, son ustedes libres de caer cuantas veces lo deseen, pero yo, que no soy más que un ignorante, prefiero permanecer en un justo término medio, ni demasiado alto ni demasiado bajo. No hay que ser ambicioso. A 6.000 pies la densidad del aire ha disminuido ya sensiblemente, el sonido se mueve con dificultad y la voz se oye mucho menos. Los objetos se ven confusamente, la mirada no percibe más que grandes moles bastante indeterminadas. Los hombres y los animales se vuelven absolutamente invisibles. Los caminos parecen cintas y los lagos estanques. El doctor y sus compañeros se sentían en un estado anormal. Una corriente atmosférica de gran velocidad los arrastraba más allá de las montañas áridas, cuyas cimas coronadas de nieve deslumbraban. Su aspecto convulsionado demostraba algún trabajo neptuniano de los primeros días del mundo. El sol brillaba en su cenit y los rayos caían a plomo sobre aquellas desiertas cimas. El doctor hizo un dibujo exacto de las montañas, formadas por 4 cumbres situadas casi en línea recta, de las cuales la más septentrional es la más alargada. El Victoria no tardó en descender por la vertiente opuesta del Rubego, costeando una llanura poblada de árboles de un verde muy sombrío. A esta llanura sucedieron crestas y barrancos colocados en una especie de desierto que precedía al país de Hugo. Más abajo se presentaban llanuras amarillentas, tostadas, agrietadas, salpicadas a trechos de plantas salinas y de matorrales espinosos. Algunos bosquecillos que más adelante se convirtieron en verdaderas selvas embellecieron el horizonte. El doctor se aproximó a tierra, echaron las anclas y una de ellas quedó agarrada a las ramas de un corpulento sicomoro. Joe, deslizándose rápidamente, sujetó el ancla con precaución. El doctor dejó el soplete funcionando para conservar en el aerostato cierta fuerza ascensional que lo mantuvo en el aire. El viento había calmado casi súbitamente. Ahora, amigo Dick, dijo Ferguson, coge 2 escopetas, una para ti y otra para Joe, y procura de entre los dos traer unos buenos filetes de antílope para la comida de hoy. De casa, exclamó Kennedy. Echó la ancla y bajó. Joe fue brincando de una a otra rama y aguardó, desplazándose a Kennedy, desperezándose a Kennedy. El doctor, aliviado del peso de sus 2 compañeros, pudo apagar el soplete. No eche a volar, señor, exclamó Joe. Tranquilo, muchacho, estoy sólidamente anclado. Voy a poner en orden mis apuntes. Cazad bien y sed prudentes. Yo desde aquí observaré el terreno y a la menor sospecha que conciba dispararé la carabina. El tiro será la señal de reunión. De acuerdo, respondió el cazador. Capítulo 14. El país árido, seco, formado de una tierra arcillosa que el calor agrietaba, parecía desierto. De vez en cuando se encontraban algunos vestigios de caravanas, osamentas blanquecinas de hombres y animales medio roídas y mezcladas con el polvo. Dick y Joe, después de una media hora de marcha, se internaron en un bosque de comeros, al acecho y con el dedo en el gatillo de la escopeta. No sabían con quién tendrían que habérselas. Joe, sin ser un tirador de primera, manejaba bien un arma de fuego. Caminar sienta bien, señor Dick, aunque el terreno que pisamos no es muy cómodo, dijo yo, tropezando con los fragmentos de cuarzo de que estaba sembrado el suelo. Kennedy indicó con un gesto a su compañero que callase y se detuviese. Faltaban perros y la agilidad de Joe, por mucha que fuese, no equivalía al asfalto de un pachón o de un podenco. En el lecho de un torrente en el que quedaban algunas aguas estancadas,
y sorbo de agua levantaban la cabeza con azotamiento, husmeando con sus hocicos las emanaciones de los cazadores. Kennedy rodeó unos matorrales en tanto que yo permanecí inmóvil. Llegó a tiro de los antílopes y disparó su escopeta. El grupo desapareció rápidamente, quedando solo un antílope macho que cayó como herido por un rayo. Kennedy se precipitó sobre su víctima. Era un magnífico ejemplar de un azul claro casi ceniciento, con el vientre en la parte anterior de las patas de una blancura deslumbradora. Buen tiro, exclamó el cazador. Es una especie de antílope muy rara. ¿Sabe lo que estoy pensando, señor Dick? ¿En qué has de pensar más que en lo que estás haciendo? Bueno, señor, pienso en la cara que pondríamos si no encontrásemos el globo. Vaya ocurrencia. Había el doctor de abandonarnos. Pero, ¿y si se desenganchara el ancla? Imposible. Y aunque se desenganchara ya, sabría Samuel bajar con su globo. Pero, ¿y si el viento ¿Y si el viento se lo llevase? Mala cosa sería, pero no haga semejantes suposiciones, que nada tiene de agradable. No hay nada imposible en este mundo, señor, y es por tanto preciso prevenirlo todo. En aquel mismo momento se oyó un tiro. Oh, gritó yo. Mi carabina. Conozco su detonación. Una señal, un peligro nos amenaza. A él, tal vez, replicó yo. En marcha. Los cazadores recogieron un momento la carne y empezaron a desandar el camino, guiándose por las ramas de Kennedy había esparcido con esa intención. La espesura del árbol de Leda les impedía ver al Victoria, del cual no podían estar lejos. Siguió un segundo disparo. La cosa apremia, dijo yo. Otro tiro. Esto tiene trazas de una defensa personal. Corramos. Y echaron a correr con todo el vigor de sus piernas. Al salir del bosque vieron el Victoria con el doctor en la barquilla. ¿Qué pasa, pues?, preguntó Kennedy. Dios del cielo, exclamó yo. ¿Qué ves? Miren, una carteva de negros asaltan el globo. En efecto, a 2 millas de donde ellos estaban, unos 30 individuos se agolpaban, gesticulando, gritando y brincando al pie del sicomoro. Algunos, encaramándose por el árbol, subían hasta las ramas más altas. El peligro parecía inminente. Mi señor está perdido, exclamó yo. Calma, yo, y apunta bien. En nuestras manos tenemos la vida de 4 de esos monigotes. Adelante. Habían avanzado una milla con suma rapidez cuando partió de la barquilla otro tiro que derribó a uno de aquellos demonios que se encaramaba por la cuerda del ancla. Un cuerpo sin vida cayó de rama en rama y quedó colgado a 20 pies del suelo con las piernas y los brazos extendidos. ¿Por dónde diablos se sostiene este bárbaro?, exclamó yo. ¿Qué nos importa?, respondió Kennedy. Corramos, corramos. Ay, señor Kennedy, exclamó yo, sin poder contener la risa. Por el rabo, es un mono, un asalto a monos. Mejor, más vale que sean monos que hombres, replicó Kennedy, precipitándose hacia el grupo vociferante. Era una manada de cinocéfalos bastante temibles, feroces y brutales, con un hocico de perro que les daba un aspecto repugnante. Sin embargo, unos cuantos tiros bastaron para obligarles a abandonar el campo de batalla, donde dejaron no pocos cadáveres. Kennedy se encaramó por la escalera. Yo subió al sicomoro, desenganchó el ancla y subió a la barquilla sin dificultad. Algunos minutos después el Victoria volvió a remontarse y se dirigía hacia el este a impulsos de un viento moderado. Vaya un asalto, exclamó yo. Creíamos que estaba rodeado de indígenas. Afortunadamente no era más que monos, respondió el doctor. De lejos la diferencia no es grande, amigo Samuel, y de cerca tampoco, replicó yo. De cualquier modo, repuso Ferguson, este ataque de monos podía haber tenido funestas consecuencias, y con sus repetidos tirones llegan a desenganchar el ancla no sé a dónde me hubiera llevado el viento. No se lo decía yo, señor Kennedy. Tenía razón yo, pero aún teniéndola, en aquel momento estabas asando unas chuletas de antílope cuya visión me abría el apetito. Lo creo, respondió el doctor. La carne es exquisita. Ahora la probaremos, señor. La mesa está puesta. En verdad, dijo el cazador, que estas lonchas de venado echan un humillo
próxima y los tres la paladearon con recogimiento. La cosa marcha, dijo a pedir de boca, respondió Kennedy. ¿Qué tal, señor Dick? Siente habernos acompañado. ¿Quién hubiera sido capaz de impedírmelo? Respondió el cazador resueltamente. Eran las 4 de la tarde. El Victoria encontró una corriente más rápida. El terreno se elevaba insensiblemente y muy pronto la columna barométrica indicó una altura de 1500 pies sobre el nivel del mar. El doctor se vio entonces obligado a sostener el aerostato mediante una dilatación de gas bastante fuerte, y el soplete funcionaba incesantemente. Hacia las 7 el Victoria planeaba sobre la cuenca del Cayamé. El doctor reconoció al momento aquel vasto desmonte de 6 millas de extensión con sus aldeas ocultas entre baobabs y cuiras. Allí se encuentra la residencia de uno de los sultanes del país de Ugogo, donde la civilización está menos atrasada y se comercia rara vez con carne humana. Sin embargo, hombres y animales viven juntos, hechos a rodeadas, sin armazón de madera, que parece acesteno. Después de Cayamé, el terreno se vuelve árido y pedregoso, pero a una hora de distancia, cerca de Madaburu, hay un valle fértil donde la vegetación recobra todo su vigor. El viento cesó al anochecer y la atmósfera pareció dormirse. El doctor buscó en vano una corriente a diferentes alturas. Al constatar la calma de la naturaleza, resolvió pasar la noche en el aire, y para mayor seguridad se elevó unos 1000 pies. El Victoria permanecía inmóvil, y a la noche magníficamente estrellada cayó en silencio. Dick y Joe se tumbaron en su apacible cama y se sumieron en un profundo sueño durante la guardia del doctor, que fue reemplazado por el escocés a medianoche. Si se produce cualquier incidente, le dijo a Dick, despiértame, y sobre todo no pierdas de vista el barómetro. El barómetro es nuestra brújula. La noche fue fría. Llegó a haber 270 de diferencia con la temperatura del día. Con las tinieblas había empezado el concierto nocturno de los animales, a quienes la sed y el hambre obligaba a abandonar sus guaridas. Se oyó la voz de soprano de las ranas, acompañada de los aullidos de los chacales, mientras que los imponentes graves de los leones sostenían los acordes de aquellas orquestas vivientes. Por la mañana, al volver a su puesto, el doctor Ferguson consultó la brújula y observó que durante la noche había variado la dirección del viento. Hacía cosa de 2 horas que el Victoria derivaba unas 30 millas hacia el noreste. Pasaba por encima de Mapunguru, país pedregoso sembrado de bloques de sienita bellamente pulida y de gibosos montículos. Masas cónicas análogas a los peñascos de Karnak erizaban el terreno cual dólmenes druídicos. Numerosas osamentas de búfalos y elefantes salpicaban el suelo de blanco, y exceptuando la parte del este en que se levantaban profundos bosques bajo los cuales se ocultaban algunas aldeas, había pocos árboles. Hacia las 7, una roca esférica que tendría 2 millas de extensión apareció como inmensa concha de Galápago. Vamos bien caminados, dijo el doctor Ferguson. Ahí está Yigowe, la Moca, donde nos detendremos un rato. Quiero renovar la provisión de agua necesaria para alimentar el soplete. Busquemos un sitio donde agarrarnos. Pocos árboles hay, respondió el cazador. Probemos, Joe, echa el ancla. El globo, perdiendo poco a poco su fuerza ascensional, se acercó a tierra. Las anclas corrieron hasta que una de ellas hincó una uña en la hendidura de una roca, y el Victoria quedó sujeto. No se crea que el doctor durante las paradas pudo apagar completamente el soplete. El equilibrio del globo había sido calculado al nivel del mar, y como terreno se elevaba sin cesar. Al hallarse a una altura de 600 o 700 pies, el globo habría tenido una tendencia a descender más bajo que el propio suelo. Por eso era preciso sostenerlo mediante una dilatación del gas
cosas. Solo en el caso de que, en ausencia total del viento, el doctor hubiera dejado la barquilla descansar en el suelo, el aerostato, libre de un peso considerable, se habría mantenido en el aire sin ayuda del soplete. Los mapas indicaban vastas ciénagas en la vertiente occidental de Yohuilamoca. Joe se dirigió allí solo con un barril que podría contener unos 10 galones. Encontró sin trabajo el punto indicado, no lejos de un poblado desierto. Hizo su provisión de agua y en menos de 3/4 de hora estuvo ya de vuelta. No había visto nada de particular, aparte de enormes trampas para cazar elefantes, cuyo incluso estuvo a punto de caer en una de ellas, en la que yacía un esqueleto. Trajo de su excursión una especie de nísperos que los monos comían ávidamente. El doctor reconoció el fruto de menpu, árbol que abunda en la parte occidental de Yohuilamoca. Ferguson aguardaba a Joe con cierta impaciencia, porque en aquella tierra inhospitalaria una detención, por breve que fuese, le inspiraba siempre zozobra. El agua fue embarcada sin dificultad, pues la barquilla descendió casi al nivel del suelo. Joe, tras desenganchar el ancla, subió con presteza junto a su señor. En cuanto a este reavivó la llama, el Victoria reemprendió su ruta por los aires. Se hallaba entonces a unas 100 millas, Cazé, importante establecimiento del interior de África, donde gracias a una corriente del sudeste podría prometerse a los viajeros llegar durante aquel día. Avanzaba a una velocidad de 14 millas por hora. La conducción del aerostato se hizo entonces bastante difícil. No era posible elevarse a gran altura sin dilatar excesivamente el gas, porque el terreno se hallaba ya a una altura media de 3000 pies. El doctor prefería, en la medida de lo posible, no forzar la dilatación, por lo que siguió muy ávidamente las sinuosidades de una pendiente bastante empinada y pasó casi rozando las aldeas de Tembo y de Turawells. Esta última forma parte de Unianswesi, magnífica comarca donde los árboles alcanzan las más colosales dimensiones, especialmente los cactus, que son gigantescos. Hacia las 2, con un tiempo magnífico, bajo un sol ardiente que devoraba al menos la menor corriente de aire, el Victoria planeaba sobre la ciudad de Cazé, situada a 350 millas de la costa. Partimos de Zanzíbar a las 9 de la mañana, dijo el doctor Ferguson, consultando sus notas, y 2 días de travesía. Hemos recorrido más de 500 millas geográficas. Los capitanes Burton y Speke invirtieron 4 meses y medio en hacer el mismo camino. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Como les dije al principio, al final son el capítulo 13 y 14. Bueno, espero que les haya gustado. Un besito a todos, cuídense.